1938 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Muchas gracias. Con su permiso, diputado. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, integrante de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera y 98, fracción segunda de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto de acuerdo a la presente exposición de motivos. En el suplemento 3 al número 73 del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al día 13 de septiembre del 2017, se publicó en el decreto número 191, por el que se reformó el Código Civil del Estado de Zacatecas. El citado decreto tuvo como objeto reformar el artículo 1938 del aludido ordenamiento, con el objeto de establecer que ningún poder notarial se otorgará por una duración mayor a 3 años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque, con excepción de los que se otorguen para actos de dominio sobre bienes inmuebles, cuya vigencia no podrá exceder del término de 1 año. Los promoventes sustentaron su iniciativa en lo siguiente: la reforma que se propone es un término de 3 años para los poderes para pleitos y cobranzas y actos de administración. Lo anterior porque es un plazo adecuado para llevar a cabo obligaciones administrativas entre un mandante y un mandatario respecto de las cuales se obligaron. Con relación a los poderes para actos de dominio sobre bienes inmuebles, se establece 1 año, con el fin de dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos, sobre todo para las personas que otorgan ese poder, pues con esa reducción tendrían seguridad financiera, toda vez que si se realizan una operación de compraventa este año, el próximo tendrían que declarar esos ingresos, lo que de otro modo se prestaba a la irresponsabilidad y por ende a la corrupción entre particulares. Esta Asamblea Popular está convencida de que la reforma citada fortalece la certidumbre jurídica de los gobernados y garantiza la rendición de cuentas del mandatario en relación con los actos efectuados durante la vigencia del contrato. En ese sentido, la reforma en comento tuvo como finalidad que los poderes notariales para pleitos y cobranzas y actos de administración fueran otorgados por un término de 3 años y, según los iniciantes, un plazo adecuado, y respecto a los poderes para los actos de dominio sobre bienes inmuebles tuvieran una vigencia de 1 año, con excepción de aquellos que sean revocados con antelación. Adujeron los promoventes que la citada reducción, como lo expresan de forma literal, abonaba en la certidumbre jurídica de los gobernados, garantizaba la rendición de cuentas del mandatario y en general daba mayor certeza a los ciudadanos. Sin embargo, consideramos que esa reforma, más que favorecer a dar certeza jurídica a las partes, genera incertidumbre, porque deben acudir en una temporalidad muy temprana ante un notario público correspondiente a otorgar otro poder, lo cual va en detrimento del mandato. En la práctica diaria, los poderes notariales no se dan por más de 6 meses, afectando gravemente la economía de los ciudadanos, de los mandantes. Lo anterior se complica en extremo si tomamos en consideración que nuestro estado de Zacatecas tiene una vocación migrante a gran escala. Entonces, un ciudadano que por su situación económica se ve obligado a trasladarse al vecino país del norte a trabajar, acude al notario a otorgar un poder en favor de otra persona, ya sea para realizar diferentes gestiones o bien para que realicen actos de dominio sobre un bien inmueble. Y se enfrenta a una complicación toda vez que en los términos del segundo párrafo del numeral que se propone modificar, tendrá que retornar a su lugar de residencia para volver a ratificar y otorgar otro poder. Pero si se tratare de actos de dominio, ignominiosamente tendrá que volver a realizar este trámite de forma anual, situación, esta última, que se agrava y pone en riesgo su patrimonio en el caso de que se interne en los Estados Unidos de América en carácter de ilegal. Comprendemos que dejar sin vigencia a los poderes genera también incertidumbre,
toda vez que en múltiples procesos jurisdiccionales son exhibidos como prueba y en reiteradas ocasiones existe duda en el sentido de que con antelación pudieran haber sido revocados. No perdamos de vista que un poder notarial puede ser otorgado en otra entidad federativa y ser exhibido en la nuestra o viceversa. Pero aunado a lo anterior, muchos de ellos se ven involucrados en transacciones sobre bienes inmuebles, lo cual pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas. El hecho de que nuestro Código Civil establezca expresamente un plazo reducido por el cual deben otorgarse va en detrimento inclusive de los notarios públicos en ejercicio de esta entidad federativa, ya que, como lo referimos, ante la imposibilidad de poder otorgarlo por un plazo mayor a un año, tratándose de poderes para actos de dominio, podrían acudir ante fedatarios de estados vecinos a realizar el trámite con la consecuente fuga de recursos. El máximo tribunal de la Nación ha determinado que el mandato es un contrato y el poder es producto de una declaración unilateral de la voluntad que genera en favor del apoderado la facultad de actuar en nombre del poderante, tal como se expresa en la tesis señalada a continuación. Poder notarial, el término de 5 años para su vigencia, establecido en el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco, inicia desde que el otorgante lo confiere y no cuando se formaliza ante notario público. Conforme a la doctrina, el mandato es un contrato, mientras que el poder es producto de una declaración unilateral de la voluntad que genera en favor del apoderado la facultad de actuar en nombre del poderante, de modo que un poder es perfecto solo con el solo hecho de que sea conferido, sin que para ello se requiera su formalización. Es así que los actos realizados, incumpliendo con tal formalidad, estarán afectados de nulidad relativa y si bien en ciertos casos se requiere protocolizar el poder ante fedatario público para poder ejercerlo. Como ocurre, para comparecer a demandar en un juicio a nombre del poderante, ello implica un requisito para el ejercicio del mismo, mas no que se carezca de poder o que no esté vigente, lo cual es importante, pues el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco prevé que ningún poder se otorgará por una duración mayor a 5 años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque, sin precisar desde cuándo se debe computarse el plazo referido, por lo que al acudir a la exposición de motivos revela que la justificación del legislador para que los poderes conferidos en el Estado de Jalisco no sean indefinidos obedeció al aspecto de la confianza que debe existir entre el poderante y el apoderado para que el primero le otorgara el poder, previendo que después de 5 años puedan haber cambiado los factores y circunstancias que se tomaron a consideración para su otorgamiento. Entonces, si la razón por la que el legislador limitó su vigencia a 5 años no se debió a que se quisiera establecer una fecha de caducidad para la fe del notario que dio forma al poder, ni para la eficacia del instrumento en el cual se formalizó este. El cómputo de los 5 años de vigencia debe comenzar a partir de que se dio la declaración unilateral de la voluntad del poderante en favor del apoderado, por ser la época en la que se le dio la confianza a este último y no cuando el notario formalizó el poder. Hasta aquí la tesis de la 10ª época. Y bueno, de lo anterior se infiere que cuando el legislador establece o modifica la fecha de caducidad de un poder notarial, no realiza esta acción para precisar una fecha de caducidad para la fe del notario público, o bien para la eficacia del instrumento jurídico, sino como lo refiere la Suprema Corte de Justicia, es para estipular un plazo prudente para quien otorga el poder y el poderante. Ello es así porque, como lo dispone el artículo 2 de la Ley del Notariado para el Estado de Zacatecas, la fe pública corresponde originalmente al Estado, quien la ejerce por conducto de sus órganos de gobierno en el desempeño de sus funciones, y por profesionales del derecho a quienes por delegación el titular del Ejecutivo les confiere esa facultad, y además se robustece este argumento con lo previsto en el diverso 3 del cuerpo normativo de alusión que señala que la garantía institucional de la función notarial consiste en la plena protección de la ley. Estimamos que la adición del párrafo 2 del supracitado artículo 1938 en su momento fue un acierto. No obstante lo aseverado,
haber establecido un plazo de 1 año para los poderes para actos de dominio, más que generar certeza, genera incertidumbre. Y en ese orden de ideas se propone reformar el párrafo segundo del artículo 1938 del invocado Código Civil en nuestro estado de Zacatecas, con el propósito de ampliar el plazo para otorgar un poder, en el caso específico, los atinentes a los actos de dominio, ello en razón de los argumentos esgrimidos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma el párrafo segundo del artículo 1938 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Artículo único, se reforma el párrafo segundo del artículo 1938 del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Ningún poder se otorgará por una duración mayor a 3 años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Zacatecas, 18 de marzo del 2020, diputado Raúl Ulloa. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para